Quiero que vayamos en sus Biblias, hermanita, hermanita, a el Evangelio de Juan. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 13. Por favor, si nos podemos dirigir a Juan, capítulo 13. En el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 12, tenemos que Jesús está en su ministerio de enseñanza. Jesús está enseñando a multitudes mediante parábolas, está realizando muchas señales. En todos estos capítulos tenemos señales que nuestro Señor Jesucristo hace, de igual manera, parábolas. Pero a partir del capítulo 13, Jesús ya no va a hablar a multitudes, sino que Jesús va a hablar a un grupo específico de personas. Del capítulo 13 en adelante hasta el terminar el Evangelio de Juan, tenemos que Jesús va a glorificar al Padre y el Padre va a glorificar al Hijo. Lo que vamos a ver en este estudio, hermanita, hermanita, está en Juan capítulo 13, versículo 15, y la palabra de Dios dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a estudiar en esta noche, hermanita, hermanita, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos en nuestra mente es: ¿qué ejemplo Jesús nos dio? Esto es lo que vamos a estudiar en esta noche. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tenemos que identificar una cosa aquí en este pasaje, es que Jesús va a hablar a un grupo específico. Si nosotros notamos en el versículo 1, como había amado a los suyos. Jesús va a hablar a los suyos, a los que estuvieron con él. Durante 3 años Jesús estuvo instruyéndoles, serían sus discípulos. Jesús ya no va a hablar a las multitudes mediante parábolas, ahora va a hablarles a los suyos. En el capítulo 13, versículo 33, también los llama hijitos. Jesús va a hablar a este grupo de discípulos, a los que estaban con él. Y es interesante como Jesús los llama los suyos, los que eran de él, sus hijitos. ¿Sí? Ahora, tenemos que analizar que estamos en un tiempo de Pascua, antes de la fiesta de Pascua. Otra cosa importante, si nosotros entramos en contexto, en el tiempo de Pascua era un tiempo de comunión entre las personas que estaban reunidas. Es un tiempo para abrazarse, es un tiempo para conversar, es un tiempo de paz. Y todo esto, lo que vamos a ver a continuación, se estaba dando en este proceso de comida. Recordemos que era un tiempo para que ellos podían hablar, ellos podían abrazarse, podían estar en comunión entre ellos. ¿Sí? Dos cosas importantes que tenemos que saber antes de estudiar este pasaje. Primero, Jesús estaba hablando a los suyos, a sus discípulos, y segundo, estamos en un tiempo, en un contexto de comida, de paz, de armonía. ¿Sí? Perfecto. Versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esta frase, hermanito, hermanita, es muy importante. Me gustaría que la subraye en su Biblia. Sabiendo Jesús
que su hora había llegado. Note el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Note, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Versículo 18, yo sé a quiénes he elegido. Sabiendo Jesús todas las cosas, Jesús sabía desde que él empezó su ministerio que él iba a morir en una cruz. Jesús tenía conocimiento de las cosas que iban a pasar esa noche. Jesús sabe a dónde va. Jesús sabe quién es, quién es Pedro. Jesús sabe que Pedro le iba a negar 3 veces. Jesús sabe que Judas lo iba a traicionar. Sabiendo Jesús todas las cosas. Y es importante porque en el versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Noten el capítulo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Note, hermanito, aún no ha venido mi hora. Avanzamos al capítulo 7, versículos 5 y 6, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, note esto, porque aún no había llegado su hora. Capítulo 12, versículo 23, la palabra de Dios dice, de Juan mismo, capítulo 12, versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Notamos esto, hermanito, hermanita, Jesús, aún no ha llegado mi tiempo, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Capítulo 12, versículo 23, ha llegado la hora. ¿Y de qué ha llegado la hora? Versículo 23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús sabía que era momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 1. Es importante saber esto. Jesús tenía el conocimiento, Jesús sabía todas las cosas, hermanito, hermanita. Desde un inicio Jesús sabía que iba a morir, él sabía que iba a dar la vida por todos nosotros y era la hora de su glorificación. Note en capítulo 17, versículo 1 de Juan, capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado, Padre, la hora ha llegado, perdón, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Llegó el momento, llegó la hora de que el Padre glorifique al Hijo y el Hijo glorifique al Padre, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Versículo 1, para que pasase de este mundo al Padre, para que pasase de este mundo al Padre. Es importante nosotros entender aquí la palabra mundo en nuestro contexto. No significa que Dios va a abandonar al mundo, ¿sí? Sino es una evidencia de amor que nosotros vamos a poder observar aquí. Porque para que Jesús pase de este mundo al Padre, es importante
era necesario que se cumpla lo que dice en Isaías 53, que Jesús debía morir en la cruz para que él pueda pasar al Padre. Si Jesús no moría en la cruz, él no podía pasar al Padre. Otra cosa importante aquí es que si Jesús no hubiera muerto en esa cruz por nosotros, los que estamos hoy reunidos como iglesia no podríamos tener salvación. Tampoco si Jesús no hubiera muerto en la cruz, tampoco habría lugares celestiales preparados para nosotros. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, el Espíritu Santo no se derramaba en Hechos capítulo 2 a sus discípulos. Todo es cumplido por la voluntad de Dios. Esta es una muestra visible del amor que tiene Dios hacia nosotros. Todas las cosas, sabiendo Jesús todas las cosas, como iban a ser cumplidas. Final del versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús va a amar hasta el fin, hermanito, hermanita, a los suyos. Ahora, la pregunta que cabe aquí es, ¿nosotros somos de Dios o no somos de Dios? Jesús ama a los suyos hasta el fin, y nosotros tenemos que saber en nuestro corazón si somos de Dios o no somos de Dios. Es importante esto, hermanito, hermanita, que pensemos en nuestra mente. La palabra hasta el fin no es solo un amor de boca, sino que el amor de Jesús, demostrando esta frase, los amó hasta el fin, lo demostró muriendo en la cruz. Jesús amó a sus discípulos a pesar de la incredulidad que ellos tenían. Note un ejemplo de Felipe en el capítulo 14, versículo 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Jesús amaba a sus discípulos a pesar de su incredulidad, a pesar de que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía esto, a pesar de que Pedro iba a negar 3 veces a Jesús, Jesús los amó hasta el fin, hasta que él fue crucificado. Esto es un gran ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El amor entre hermanos, hermanito, hermanita, es muy importante, es muy fundamental. El amor que Jesús cuando murió en la cruz fue una entrega completa, fue un amor extremo, un amor de sacrificio, un amor ágape. Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros sin recibir nada a cambio. Este es el ejemplo de amor que nosotros tenemos que tener entre hermanos. Amar a mi hermano, pero sin querer recibir yo nada a cambio. Este es un gran ejemplo que tenemos que aprender, hermanito, hermanita, como dice en Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado. Y este ejemplo es el amor entre nosotros. Versículo 2, y cuando cenaban, capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús sabía
que Judas lo iba a traicionar. ¿Sí? Sabía todas las cosas Jesús y sabía que Judas ya le iba a traicionar. Versículo 3, perdón. Note nuevamente, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios. Jesús sabe su divinidad, sabe que el Padre le entregó todas las cosas. Todo esto nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Ahora, en el versículo 4 y versículo 5, lo que va a hacer Jesús es algo realmente increíble. Nunca se ha visto esto, lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, la luz del mundo, el principio y el fin, el alfa y el omega. El principio era el verbo. Jesús, lo que va a ser Jesús, es algo increíble realmente. Nuestro Señor Jesucristo va a humillarse y no es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo va a humillarse, porque cuando Jesús descendió al mundo en forma de hombre, Él ya se humilló. Así que no es la primera vez que Jesús va a humillarse. Lo que nos va a enseñar aquí Jesús y lo que es digno de aprender de ejemplo es ser humildes, lo que es ser manso, lo que es ser un siervo de Dios. El versículo 4 y el versículo 5, hermanito, hermanita, es como una película. Juan lo detalla tan perfectamente que si nosotros al leer estos versículos cerramos nuestros ojos, vamos a imaginarnos esta escena. Y me gustaría que usted se pueda imaginar esta escena porque Jesús quería dejar grabado algo muy importante en sus discípulos. Si usted va al doctor y le diagnostican que en 3 años va a morir, y usted tiene la oportunidad de pasar con sus seres queridos, con las personas más allegadas, y solo tiene 3 años, ¿qué imagen, qué película, qué grabaría en la mente de esas personas para que nunca se olviden de usted? ¿Qué imagen o qué les diría, qué palabras les diría a sus familiares, a sus seres queridos, para que nunca se olviden de usted? Nuestro Señor Jesucristo va a dejar una imagen muy grande en sus discípulos, en los suyos, en sus hijitos. Capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Jesús estaba comiendo con ellos y se levanta, se despoja de su manto y comienza a lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Esto era cosa que nunca antes se había visto, que el mayor sirva al menor. Sabiendo Jesús que él iba a ser glorificado, sabiendo Jesús que él iba a ir al Padre, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo Jesús que él es Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y el omega, sabiendo Jesús todas las cosas que Dios le había dado en sus manos, Jesús se levanta, se quita su manto, se despoja
voluntariamente y comienza a lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Esta fue una imagen que quedó grabada en el corazón de sus discípulos. Nunca antes se había visto esto, que el mayor lavase los pies al menor. Siendo Jesús el Hijo de Dios, el Omnipotente, el Todopoderoso, se humilló, sirvió a sus discípulos, fue manso, fue humilde. Aquí tenemos un ejemplo, hermanita, hermanita, un ejemplo claro de nuestro Señor Jesús para los líderes, para los siervos de la Iglesia de Cristo. Esto es un ejemplo de liderazgo, esto es un ejemplo de humildad, este es un ejemplo de ser manso, esto es un ejemplo de servicio a Dios que nosotros debemos acotar en nuestra vida, que debemos tomar ese ejemplo y plasmarlo dentro de la Iglesia de Cristo. Esta es la imagen que Jesús deja grabada en sus discípulos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El amor de Dios por nosotros es realmente increíble. El ejemplo que Dios nos da, siendo humilde, siendo manso, a pesar de que Jesús iba a ser glorificado, Jesús sabía todas las cosas, a pesar de eso, Él quiere dejar un ejemplo de Él en sus discípulos. Y a nosotros en nuestro tiempo es un claro ejemplo para aprender a ser humildes, para poder ser unos buenos siervos, para poder ser mansos. Porque ejemplo os he dado. Les invito, hermanito, hermanita, que tomemos este ejemplo de la mejor manera en nuestras vidas. Que Dios los bendiga grandemente.